Buenas tardes a todos. Después de un mes y medio, poco más de un mes y medio, desde que tuvimos la primera reunión el pasado 14 de septiembre, cuyo tema de debate fue el de la tolerancia, eh, y debido precisamente al tiempo transcurrido, creo que es una buena idea la de recuperar o recordar cuál era el objetivo y finalidad de este tipo de reuniones que comenzamos el 14 de septiembre y que hoy tiene su continuación el día 2, el día 3 de noviembre del año 2021. El objetivo que perseguíamos con estas reuniones era mantener una conversación sosegada y tranquila sobre alguno de los temas de actualidad, bien sea de la actualidad política, de la actualidad social, de la actualidad cultural, tratando de buscar los diferentes puntos de vista de cada uno de los intervinientes que se animasen a intervenir en esta especie de conversación cruzada sobre el tema elegido. No buscábamos, desde luego, respuestas, soluciones o conclusiones a las manifestaciones de cada uno de los participantes, sino que lo único que se pretendía era plantear el problema, oír a las diferentes personas que decidieran exponer su punto de vista y finalmente mejorar la visión del tema elegido, y cada uno a nivel particular podría extraer o obtener las conclusiones que considerase más interesantes en relación con ese tema. Precisamente por eso el formato que se eligió era un formato muy abierto, consistente en una muy breve exposición, tanto por parte mía como por parte de Chris, y luego, a partir de ahí, dar audiencia a cada una de las personas que deseasen aportar su punto de vista, siempre con una duración no excesivamente larga, para no acaparar el tiempo y permitir que todos los demás puedan participar, e incluso intervenir en 2, 3 o 4 ocasiones de una manera razonablemente breve. Esto condujo a plantear, precisamente tras la reunión que tuvimos el día pasado, 14 de septiembre, si no recuerdo mal, que sería bueno establecer como punto de partida si el examen esencialmente filosófico de la cuestión que hubiéramos de comentar, bien fuera de un problema político, social o cultural o de cualquier otra índole, debería hacerse exclusivamente desde una única perspectiva filosófica o desde la posibilidad de las distintas corrientes o perspectivas filosóficas que existen hoy en nuestros días. Se puede utilizar una visión platonista o platónica del tema, pero también se puede utilizar una visión pragmatista o se puede utilizar cualquiera otra de las corrientes filosóficas existentes. Y esto es el motivo por el cual el título de nuestra reunión hoy es precisamente si la filosofía que deseamos o consideramos que debe ser aplicada en este tipo de reuniones debe ser una o deben ser varias, y determinar cuál es el punto de vista sobre que este tema debe de mantenerse. Sin más, le daré la palabra a Chris para que nos introduzca un poco en la cuestión planteada, y ya a continuación pasaremos a dejar a los demás asistentes que expongan su punto de vista sobre el tema. Cuando quieras, Chris. Gracias. Pues para mí un tema súper interesante, pero también muy complicado, y yo no sé si yo conozco una solución, porque cuando se piensa acerca de la filosofía griega antigua, por ejemplo, podemos decir que es una filosofía porque es una filosofía griega, pero al mismo tiempo hay tantas corrientes filosóficas dentro de la tradición griega antigua que podemos decir que ellos, los griegos antiguos, tuvieron varias filosofías. Y cuando se lee algunos filósofos de esa época,
muy frecuentemente, eso es un conflicto muy esencial entre estas corrientes. Sabemos muy bien que Platón pensaba todo el tiempo acerca de los problemas de los sofistas. Y no sabemos ahora si los sofistas, podemos decir, son filósofos o no. Pero Platón, en sus diálogos, en sus obras, pensaba muy frecuentemente acerca de la problemática que los sofistas, no sé, estudiaban o hablaban, por ejemplo, el relativismo o algo que se llama ahora el relativismo. Y lo mismo con otros filósofos, como los estoicos, por ejemplo. Cuando se estudia a los estoicos, muy frecuentemente ellos pensaban o discutieron qué pensaban los filósofos de la escuela de Epicuro, por ejemplo. Y yo no sé si eso fue una filosofía o varias filosofías. A mí me parece que la respuesta puede ser arbitraria. Podemos decir que hay una tradición filosófica y dentro de una tradición filosófica hay muchas corrientes filosóficas. Muy bien. Lo mismo ahora. Podemos decir que hay la filosofía hoy en día, pero al mismo tiempo se sabe muy bien que tenemos tradiciones muy grandes, por ejemplo, de la fenomenología, el existencialismo, la filosofía analítica, el platonismo, pragmatismo, la filosofía feminista, la filosofía china, el confucianismo, mucho. Y ahora, si eso es una filosofía o varias filosofías, yo no sé, a mí me parece que podemos decir y defender la tesis que ambas cosas, que la filosofía o muchas filosofías. Pues eso a mí me parece no tan importante si hay una filosofía o varias, pero también tengo la segunda, no sé, argumentación o tipo de argumentación. Muchísimos modos de la presentación de la filosofía o de los temas filosóficos. Porque tenemos, por ejemplo, un modo, podemos decir, modo literario, científico, puramente filosófico quizá, pero también pictográfico, cinematográfico, fotográfico, digital ahora, pues estos modos, no sé, cambian la manera de la presentación de la filosofía y eso puede dar, en consecuencia, dar una sensación de que cuando estamos hablando acerca de un tema filosófico, pero presentado por varios modos, en este momento tenemos varias filosofías, porque eso no es tan seguro. Si cuando se discute acerca de un tema filosófico, por ejemplo, el sentido de la vida, y tenemos, por un lado, un texto filosófico, existencialista, por ejemplo, y por otro lado, una película, una obra cinematográfica, ¿no? Si eso es lo mismo o no lo mismo, el tema es el mismo tema, ¿no? Pero los modos de presentación hay muy diferentes, pues no sabemos si eso es lo mismo o no, si eso es un modo de presentación del tema filosófico o muchos modos o varios modos. Pues es para mí súper interesante saber o estudiar los filósofos, y hay algunos que quieren participar en varios modos de presentación de la filosofía. En la filosofía polaca hay algunos que, por ejemplo, son los filósofos profesionales y al mismo tiempo los filósofos artistas. Y ellos querían en su obra artística presentar los asuntos filosóficos a través del modo artístico. Y ahora, muy difícil para mí decir si eso es la misma obra o la misma, yo no sé, manera de presentar las cosas o simplemente varias maneras de presentar las cosas filosóficas. Yo no sé. A mí me parece que podemos decir que eso y eso. Y
un asunto número 3, objetivos. Algunas filosofías pueden decir que ellas tienen varios objetivos, pero al mismo tiempo podemos decir que la filosofía es una, no sé, experiencia, pero también una actividad tan grande que puede proponer varios tipos de objetivos. Por ejemplo, educación, no solamente buscar la verdad, pero también educación, buscar los modos de reunión de las personas que quieren. Chris, debe haber ocurrido algún problema con el audio. Hemos dejado de escucharte. Oh. A ver, ha sido hace muy poquito, ¿no? Apenas hemos perdido nada del discurso, pero estas últimas frases que hayas dicho no las hemos escuchado. ¿Y ahora es mejor? Ahora te estamos escuchando, no sé a qué puede haberse debido, la verdad. No has perdido en ningún momento la conexión ni nada, no sé. Retoma, perdona por la interrupción y puedes retomar. Sí, gracias, por donde... gracias. Pues quiero decir simplemente que hay varios objetivos y buscar la verdad, que es tradicionalmente la obra filosófica, ¿no? Buscar la verdad. Muy bien, estoy de acuerdo, pero también la educación puede significar varias otras cosas, no solamente buscar la verdad, pero buscar, por ejemplo, la manera un poco mejor de autoexpresión. Cuando los estudiantes, los participantes, las personas normales y corrientes quieren presentar, expresar, manifestar sus opiniones de manera un poco más coherente, y los filósofos pueden ayudar. Por ejemplo, en ocasiones como nuestra ocasión ahora, lo hago cada día, casi cada día, con mis estudiantes. Ellos tienen algunos, yo no sé, problemas y ellos tienen una sensación de algo importante, pero no saben de qué manera expresar estos asuntos. Y la filosofía que yo practico, ¿no? Es ofrecer una oportunidad para los estudiantes, para las personas normales y corrientes, expresar sus opiniones y, yo no sé, buscar las opiniones de otras personas y argumentar y confrontar estas opiniones, ¿no? Y eso también es una obra filosófica según mi sentido, que es la filosofía, ¿no? Pues en este tercer modo de mi presentación quiero decir que podemos decir o preguntar si hay un o varios modos de ofrecer los objetivos de la filosofía. Pues a mí me parece que tradicionalmente lo que se llama buscar la verdad es solamente una de muchas otras maneras de filosofar. Pues, en total, quiero decir que hay varias corrientes filosóficas con sus tradiciones y en muchas ocasiones estas tradiciones son muy largas, ¿no? Pues desde este punto de vista existen varias corrientes filosóficas. Y yo no sé si en este contexto eso es una filosofía o varias filosofías. Quizá una filosofía con varias corrientes filosóficas, quizá. Segundo, modos de presentación, múltiples modos de presentación. El modo popular, el modo digital, el modo textual, el modo, yo no sé, literario, el modo científico, el modo pictórico, etc. Hay muchos modos. Yo no sé si eso es un modo, muchos modos, no sé. Y la tercera cosa, los objetivos, muchísimos objetivos. Buscar la verdad es uno, educación es otro. También los asuntos políticos
también es un objetivo de algunas corrientes filosóficas muy importantes, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer políticamente y socialmente y quizá culturalmente que la población que vive en un lugar, en un polis, digamos, tradicionalmente, pueda vivir de manera mejor? Mejor significa mejor moralmente, ¿no? Pues yo no sé, eso es también un objetivo muy importante. Pues, ¿cómo se oye? Muy bien, yo soy pluralista. Pues el pluralismo dice que hay varios modos, varios objetivos y varios corrientes filosóficas. Gracias. Bien, ahora, tras esta breve exposición que ha hecho Chris sobre esos 3 puntos de vista acerca de la pluralidad de corrientes o de tendencias filosóficas, los modos de presentación de los problemas que se puedan suscitar en el futuro y los objetivos que se pueden perseguir, no solamente de búsqueda de la verdad, sino también de fomentar la educación o el modo de expresión de los problemas que hay. Si alguno de vosotros consideráis que tenéis alguna opinión o alguna idea que aportar a lo que Chris acaba de exponer, pues tenéis la palabra. Con levantar la mano o con hacer algún gesto os daríamos inmediatamente la palabra para iniciar un poco el debate sobre el tema. Javier, adelante. Eso es. Hola, Kay. Buenas tardes. Vamos a ver, me ha parecido muy interesante el planteamiento, tanto el tuyo, Carlos, como el de Chris. Yo, ante el planteamiento inicial, filosofía 1 o varias, a la vista de la exposición que has hecho, Chris, tengo que decantarme porque hay varias. Lo tenemos que matizar es un poco. Es decir, has hablado de algunos temas, quizás no de otros. Vamos a ver. En primer lugar, se tendría que hablar de las diferentes ramas de la filosofía. Está la ética, por un lado, que estudia las relaciones con nosotros mismos y con los demás. Está la política o filosofía práctica, la organización del Estado. Está al mismo tiempo la metafísica, que busca los primeros principios con la variedad, digamos, de estudiar el ser también, que es lo que se llamaría ontología. Y luego, y principalmente, está la teoría del conocimiento, o epistemología, que es la que nos lleva, digamos, a plantearnos los instrumentos para llegar a buenos principios éticos, políticos o metafísicos. Eso por un lado. O sea, hay diferentes ramas. Dentro de estas ramas se pueden abordar desde diferentes escuelas filosóficas. Y eso, por supuesto, es decir, están las escuelas antiguas, la platónica, la aristotélica, la medieval y las modernas, el empirismo, el pragmatismo, la filosofía de Nietzsche, la filosofía de la existencia, su variedad de Heidegger o el existencialismo, y las corrientes postmodernas. Ya. Vale, todo eso es muy válido. Y es muy válido, y todas estas filosofías normalmente hablan de cada uno de estos temas, de ética, de política, de metafísica y de teoría del conocimiento, que insisto que es básico, tener los instrumentos, es decir, cómo conocer la realidad, ¿no? Y por último está el tema de los enfoques. Eso yo no había pensado, lo has apuntado tú. Claro, se puede hacer filosofía perfectamente con la literatura, se puede hacer filosofía con la pintura, con el cine. Todo esto es muy interesante. Es decir, simplemente es matizar lo que tú has dicho muy bien, porque me parece muy interesante, digamos, traerlo a colación ahora. Y es lo que en un primer momento quería decir, solamente. Gracias. ¿Alguien más quiere añadir alguna consideración o algún punto de vista sobre esta manera de abordar los problemas que pudiéramos examinar en un hipotético futuro? Yo lo que sí que quería decir es que si pienso en algún problema que podríamos examinar en el futuro, no sé, se me ocurre pensar a bote pronto en alguna conversación que he tenido con Chris. Pensemos en el tema de la inmigración, por ejemplo, o
en cualquier otro tema de estos tipos de carácter social. Es cierto que un punto de vista excesivamente encorsetado en una determinada corriente filosófica nos llevaría a una visión probablemente, desde mi punto de vista, muy cerrada, y que a lo mejor analizar el problema desde distintos puntos de vista nos permitiría obtener una visión poliédrica, relativista sin duda alguna, y nos permitiría abordar y conocer ese problema con mayor profundidad, ¿no? No solamente ya desde el punto de vista de las expresiones que se hayan producido de ese problema desde el punto de vista artístico, cinematográfico, literario, etcétera, etcétera, sino también con arreglo a las visiones filosóficas o teóricas que se pueden haber dado con respecto a ese problema. Por tanto, esa es un poco la idea que creo que nos impulsa a suscitar este tipo de reuniones, tanto a Chris como a mí mismo, ¿no? Buscar siempre el enfoque, un enfoque esencialmente relativista, variable, en función de las distintas perspectivas o puntos de vista desde los que se pudiera abordar la cuestión que se suscitase. Así que no sé si estaréis de acuerdo con estas ideas o con estos puntos de vista para el futuro. ¿Alguien más? Sí, Enrique, date al micrófono. Bueno, buenas tardes a todos. Yo esencialmente estoy de acuerdo con lo que ha dicho Chris, el planteamiento que ha hecho, y también con lo que ha hecho Javier. A veces parece que nos esforcemos en crear contradicciones donde posiblemente no las haya. Siempre cuando se ha hablado de filosofía se han entendido al menos dos acepciones a lo largo de la historia. Una, los contenidos de los que esa ciencia, o ese conocimiento trata, y por otro lado la actividad especulativa con la que la mente racional trata los asuntos. Y no es una cosa incompatible, es que es una palabra que tiene al menos dos acepciones. Pero claro, al principio la filosofía, pues todos sabemos que empezó siendo una especie de física, ¿no? Estudiaba la física, las primeras preguntas que se hicieron los primeros filósofos era acerca de la naturaleza, querían interpretarla, pero claro, avanzando con el pensamiento, los seres humanos han ido abarcando cada vez más contenidos, más objetivos, y no son incompatibles tampoco. Y entonces se ha ido desarrollando a lo largo de la historia, además de una filosofía de la naturaleza, se ha ido desarrollando una ética, se ha ido desarrollando una filosofía de la ciencia más posteriormente, una teoría del conocimiento, la ética, en fin. Y todo eso no es contradictorio con absolutamente nada. Son enfoques, bueno, enfoques no, son diferentes partes de estudio filosófico. Incluso yo defiendo que las ciencias, que parece que separadas quieren decir que se han apartado de la filosofía y que no tienen actividad filosófica, pues yo siempre he defendido que las ciencias tienen sus métodos particulares y todo ese tipo de cosas, pero que tienen también una parte especulativa y que por lo tanto es filosófica cuando intentan dar explicación a problemas físicos que hay. Y eso sigue siendo también filosofía. O sea, que el científico también hace una parte de filosófica. Y claro, conforme han ido avanzando los tiempos, pues también han aparecido modos nuevos, como los que decía Chris, el cine. Pero es que el cine es un modo más de presentar problemas filosóficos, e incluso si el director cinematográfico o el guionista lo quieren, también pueden expresar no solo los problemas, sino darles solución, su solución.
porque efectivamente hay muchas filosofías. Es decir, se han creado corrientes porque el ser humano no alcanza lo que es cierto, lo que es verdad de una única manera, porque no es posible, no es fácil. Entonces se desarrollan enfoques diferentes, corrientes diferentes, incluso dentro desde la misma cinematografía o cualquier otra arte se pueden enfocar desde diferentes puntos de vista, igual que se ha hecho con la palabra o con la escritura. Y todo eso son filosofías, son formas de filosofar, diferentes corrientes. Lo único que pasa es que quizá hay que organizar un poquito un esquema de explicar, que yo no lo veo difícil ni contradictorio, pero explicar un poquito, dentro de la filosofía son fundamentalmente estas dos cosas. El estudio de todo lo que se ha pensado, que sería la historia de la filosofía, los métodos que se han utilizado, los objetivos que se han tratado de plantear y estudiar y las diversas soluciones que cada corriente, cada escuela ha ido y sigue dando. Y yo no veo ya ningún problema más en eso. Yo creo que Chris lo ha planteado muy bien y estoy de acuerdo con él. Sí. ¿Quería alguien más decir alguna cosa? Evaristo y Álvaro. Por ese orden me ha parecido verlos. ¿Evaristo? ¿Ha desaparecido? Pues se le ha ocultado la imagen, a no ser que se ponga inmediatamente en marcha, le daremos la palabra a Álvaro. Álvaro, puedes hablar, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero que nada, que tengan en cuenta todos ustedes que soy estudiante de primer curso de filosofía, entonces si mis razonamientos no están a la altura, primero pedir disculpas. Mire, discúlpeme, el profesor Sobronsky, no sé si he pronunciado bien el nombre, no estoy realmente de acuerdo con lo que usted dice, con que la filosofía no trata solamente de buscar la verdad. Yo sí que entiendo que la filosofía lo único que le compete es buscar la verdad, ya sea a través de las ciencias o a través de las letras, pero creo que su única función es buscar la verdad. Usted ha dicho, por ejemplo, ha puesto el ejemplo de que no solamente busca la verdad, sino también la educación, esto lo he dicho textualmente. Pero mi pregunta es, ¿no busca la filosofía la verdadera educación? Recordemos que la palabra verdad viene del griego aletheia. El leteo viene de la privativa, una palabra compuesta que se compone por la privativa, que indica una negación, y letheia, que viene de la palabra leteo, que era el río del olvido del Hades. Entonces, vendría a decir algo así como lo que no se olvida, la verdad. Entonces, en el apartado de la educación, no busca la educación que nos olvida, la filosofía. Y, por ejemplo, usted también ha puesto el ejemplo de que busca una mejor manera de expresarse. Esto no competiría más, ¿no cree usted, a la filología? Y si no es de este modo y que usted ha dicho que se enfocaba la filosofía en el escribir bien, ¿no será esto para exponer los asuntos de una forma más clara y distinta para facilitar nuestra investigación de la verdad? Y si no sería mucho pedir, me gustaría que, porque al menos no recuerdo que la haya hecho, que diera una definición de filosofía. Y lo último que me gustaría plantear aquí es que, por lo que yo entiendo de las distintas escuelas o de los distintos tipos de filosofía, si se quiere llamar, estos se dan porque creo que son distintos modos de llegar a la verdad, a la cosa, ya quieran ustedes llamarlo la verdad, el bien, Dios, como quieran. Pero creo que eso es todo lo que tenía que decir. Gracias por las preguntas interesantes y muy esenciales. Y por supuesto, estas preguntas son, para cada filósofo, son preguntas básicas. Pues eso es absolutamente lógico, ¿no? Hacer preguntas de este tipo. Y ahora tenemos posibilidad de interpretar, porque, por ejemplo, la filosofía en griego no significa la verdad,
sino significa filosofía. Yo amo a la sabiduría, ¿no? O conocimiento. Yo quiero saber qué es la verdad, pero yo no conozco la verdad, como Sócrates lo dice todo el tiempo, porque la verdad es algo tan complejo y tiene tantos matices que yo no sé que yo sé, pero yo quiero saber. Y eso es, en teoría, por supuesto estoy de acuerdo que un objetivo fundamental es buscar la verdad, pero ¿de qué manera hacerlo? Y como los escépticos en la Grecia antigua, como Sócrates muy frecuentemente, eso es una tradición socrática, que no sabemos muy bien los criterios de la verdad. Y estamos todo el tiempo buscando y buscando los criterios adecuados de la verdad, o queremos saber un momento en que sabemos que sabemos. Pero la tradición europea nos dice que eso no es tan fácil. Por supuesto, necesitamos hacerlo. Pero eso es un problema, digamos, muy, yo no sé, grave. ¿En qué momento un filósofo o otra persona, en qué momento él sabe que sabe? ¿En qué momento? ¿Qué hay los criterios o herramientas? Tradicionalmente en la filosofía, esa disciplina que busca yo no sé, estos instrumentos, ¿no? Se llama la metodología, ¿no? Estamos buscando la buena metodología. Pero yo no sé si el mundo filosófico ahora, después de tantos años, tantos siglos, ¿no? de filosofar, que nosotros sabemos qué son esas herramientas metodológicas, gracias a los que podemos decir, sí, si observamos estas herramientas metodológicas, vamos a tener la verdad. Yo no estoy seguro si podemos, varios filósofos en varias tradiciones, decirlo. A mí me parece que la mayoría de filósofos ahora quería decir, desgraciadamente no sabemos si sabemos. No existen las herramientas filosóficas o metodológicas gracias a los que varios filósofos pueden decir, sí, estamos de acuerdo. Y hay muchísimas conversaciones muy interesantes entre los filósofos muy famosos acerca de Dios, por ejemplo. Y si la filosofía tiene una herramienta metodológica para saber si Dios existe o no, yo no sé si es posible o si sea posible obtener estas herramientas. Y eso es el problema. Pues podemos buscar, pero también hay una experiencia colectiva de los filósofos, de los humanistas, que esta experiencia nos dice que es muy fácil discutir acerca de estas herramientas dentro de un círculo de los filósofos que piensan lo mismo. Pero cuando un grupo de los filósofos, ¿no? Un grupo cerrado, de repente debe discutir con otro grupo de los filósofos y otro grupo de filósofos y otro grupo de filósofos, ellos no van a tener una comunicación muy fácil porque ellos no tienen una plataforma común, que significa muy probablemente que no es tan fácil tener una metodología filosófica para buscar la verdad, que significa que yo no quiero decir que verdad no exista, ¿no? Pero quiero decir que hay también
muchas áreas de investigación científica, pero investigación personal también, para que, yo no sé, acercar, ¿no?, la verdad. Por ejemplo, autoexpresión. Cuando una persona tiene posibilidad, tiene oportunidades para expresar, ¿no?, sus opiniones, muy probablemente esa persona puede acercarse a, podemos decir, la verdad acerca de sus opiniones, de su punto de vista, ¿no?, de su perspectiva acerca de varias cosas. Pues eso es también, podemos decir, quizá no verdad, pero una posición subjetiva de una persona, que es algo muy interesante e importante, porque cada persona necesita eso, necesita su manera de interpretar del mundo. Yo no sé si eso es verdad, porque es controversial decir la verdad personal, porque eso es algo raro, ¿no?, que cada persona tiene su verdad personal, pero eso es su manera de ver, o su perspectiva de ver el mundo. Pues yo soy de acuerdo con Álvaro que una obra fundamental de la filosofía es buscar la verdad, pero al mismo tiempo lo hacemos, los filósofos lo hacemos a través de, o durante, yo no sé, 25 siglos. 25 siglos. Y yo no sé si estas áreas, si tenemos muchísimas áreas en las que estamos de acuerdo, los filósofos, estamos de acuerdo, esa es la verdad. Me parece que eso no es así, eso no es tan fácil. Gracias. Álvaro, ¿querías decir alguna cosa sobre este particular o pasamos ya a Evaristo? Sí, si pudiera decir unas cosas, Sí. pocas cosas. Sí. Sí, mire, es que cuando dice que hay unos mecanismos o algún tipo de herramienta con las que ponerse de acuerdo entre filósofos, quizá no deberíamos partir, quizá porque yo esté un tanto seducido por las ideas racionalistas, pero no deberíamos de partir de los principios y de los axiomas para hacer filosofía y dejar de lado esas verdades personales que casi me recuerdan un poco a el método óptico que tiene Leibniz para expresar las mónadas, que como que cada mónada expresa el universo, igual que mi verdad expresa el universo, pero de una manera muy, muy imperfecta. Yo creo que lo que deberíamos hacer, cogiendo un poco el símil este con Leibniz, es estudiar la mónada suprema o a Dios directamente, ¿no? Alejarnos de esas mónadas desnudas que poco nos importan. Necesitamos, por lo menos eso es el reto que yo me he propuesto, estudiar esa mónada que lo regula todo. Y yo creo que también es muy interesante esto que ha dicho usted de hay distintos grupos de filósofos, pero es que cuando se hablan entre distintos grupos de filósofos, es que más que filósofos parecen abogados. Parecen que sean abogados de sus propias ideas y que las intenten defender sin intentar ver un poco más allá. Intentan decir que lo suyo es lo mejor y hasta aquí hemos llegado. Y eso también me parecía curioso. Y creo que por ahora no tengo ya nada más que añadir. ¿Querías añadir algo, Chris, o pasamos a Evaristo? Sí, cuando se dice, y eso se dice muy frecuentemente acerca de los axiomas, ¿sí? Axiomas. Axiomas, pero axiomas existen en la religión, yo lo comprendo. Axiomas como dogmas, yo lo comprendo, pero axiomas filosóficas, ¿qué son los axiomas filosóficas, por favor? Un axioma filosófico, pues yo creo que no se aleja mucho de la definición de axiomas. Es una proposición que por sí sola se explica y que no necesita de una explicación. Sí, pero ¿qué es eso? Una práctica, ¿qué es eso?
Por ejemplo, toda causa tiene un efecto, eso es un axioma. Pues eso es una axioma, física o científica, pero ¿cómo traducir esa axioma en la vida, por ejemplo, ética? No lo estoy entendiendo muy bien. Porque yo tengo dudas acerca de esos principios fundamentales Sí, en la vida racional, sí. aunque en la vida racional un axioma es que racionalidad es una forma del privilegio, que racionalidad es el modo privilegiado o más alto de la conversación. Pero eso es también una posición filosófica, porque hay varias corrientes filosóficas que critican eso, como el existencialismo o la filosofía feminista, etc. Yo no sé, podemos decir que el existencialismo no es una filosofía, que eso es algo otro, pero podemos decirlo. Pero ¿qué criterio utilizamos en este momento? Quiero decir que, por supuesto, podemos decir que hay varios criterios fundamentales, axiomas o criterios o reglas. Sí, muy bien, pero yo no sé si cuando lo estamos diciendo, al mismo tiempo estamos diciendo que nuestro tipo de la filosofía tiene estos criterios. Y yo no sé si se me comprende, que a mí me parece que si queremos, yo no sé, hacer una herramienta o un tipo de investigación o un punto de salida como un principio, eso es muy cerca de la mentalidad religiosa. Y la filosofía, en sus varias corrientes, quiere reducir estos puntos de salida, reducir estas herramientas, yo no sé, principios, porque principios, eso es racionalidad, ¿no? Cuando utilizamos los principios, pero no es racional establecer un principio como un principio. Eso es muy semejante a la religión, a la dogma. Y pues solamente quiero decir eso. Es decir, estoy de acuerdo con esa intuición o esa ambición que la filosofía y la tradición filosófica puede ofrecer un punto muy, yo no sé, central, un punto firme, un punto, yo no sé, que es muy, muy, muy fijo, yo no sé, una herramienta, algo así. Pero a mí me parece que eso puede funcionar solamente dentro de un círculo, de una corriente o de una tradición filosófica. Y la pregunta es, ¿qué hacer con las otras? ¿Qué hacer con los demás? ¿Qué hacer con otras filosofías? ¿Qué hacer con otras tradiciones? ¿Qué hacer con, yo no sé, estos varios tipos de la filosofía? ¿Qué hacer con ellos? Podemos decir, oh, esos son los sofistas, o ellos son los, yo no sé, filólogos, o ellos, eso es la literatura. Pero yo no sé si eso es una buena manera de colaborar con estos otros grupos numerosos de varios filósofos con varias experiencias también, con varias tradiciones de algunos países, etcétera, etcétera. Yo no sé si eso es claro, está claro lo que yo estoy diciendo, pero simplemente eso es mi experiencia de una persona que vivía en varias tradiciones filosóficas, en Polonia, en los Estados Unidos, un poco en España, en Berlín, y con muchos estudiantes de China, ahora de África, tengo muchos estudiantes de África,
para mí decir a mis estudiantes de África que yo tengo como europeo una herramienta mejor para saber la verdad que ellos, los africanos, eso es automáticamente una mentalidad colonista, imperialista. Decir a ellos que yo, de Europa, yo sé mejor que ellos de Nigeria sobre la vida, sobre el mundo, sobre eso es colonialismo cultural. Pues solamente yo estoy de acuerdo, pero solamente quiero decir que en algunas situaciones, algunas circunstancias, eso quizá no sirve para nada, porque cuando se habla con los representantes de varias culturas, varias tradiciones, también tradiciones orgullosas, ¿no? O las personas que son orgullosas de sus tradiciones, yo no sé, yo no puedo decir a ellos que mi filosofía es mejor, que yo tengo las herramientas mejores. Mi verdad, yo conozco la verdad, y vosotros de África, de China, de Rusia, pues eso es mi problema, ¿no? Pues quiero decir, estoy de acuerdo, conozco este dilema, este problema, al mismo tiempo mi perspectiva es perspectiva de una experiencia con una confrontación intelectual con muchos grupos de personas que piensan y viven de manera muy, muy distinta. Y yo no sé qué hacer con eso, solamente yo sé que dialogar y cooperar es algo mejor que decir a ellos que yo conozco que es la verdad. Gracias. Cris. Yo hace un rato, cuando iba a intervenir, he tenido la suerte que la técnica se haya puesto en mi contra, porque iba a decir una tontería. En el momento del precalentamiento, solamente se me ocurría decir que deben haber muchas escuelas filosóficas, porque como he estado unos días en Galicia, allí los gallegos nunca saben si suben o bajan, y hay tantas escuelas filosóficas como aldeas. Doy las gracias a no poder haber intervenido en ese momento, porque la contestación que ha habido tanto de unos como de otros ha sido muy enriquecedora. Muchas gracias y he aprendido mucho. Nada más. ¿Alguien más quería añadir su punto de vista o alguna consideración sobre todos estos temas? Enrique, no te había visto, perdona. Quítate el micrófono. Sí, entre Álvaro y Cris han planteado un tema que es clásico en la filosofía, y es el de cuándo se puede estar seguro de que hemos encontrado la verdad de algo. Y la respuesta es más sencilla de lo que parece. Exactamente nunca. Exactamente nunca. Lo primero que tiene que aceptar el filósofo es que su conocimiento será siempre parcial o aproximativo. Esto los científicos quizá lo tienen más claro, porque establecen hipótesis que en principio son también de tipo filosófico, luego las comprueban con experimentos que corroboran o no esas hipótesis, y entonces aceptan, que siempre es también temporal la aceptación, aceptan esas hipótesis como explicación dependiendo de la ciencia que estén practicando, explicación de esa ciencia. En realidad eso dura cierto tiempo. Esto ya lo explicó también, por ejemplo, Kuhn con la teoría de los paradigmas, que los paradigmas, es decir, las formas de interpretación, funcionan periódicamente hasta que se descubre algo que no concuerda ya con las hipótesis establecidas y las tesis desarrolladas. En realidad, el ser humano no puede estar nunca seguro de encontrar la verdad de una manera definitiva, decir, bueno, y aquí ya no hace falta pensar más. Eso es imposible, es que no estamos diseñados, si es que estamos diseñados, que tampoco lo sé,
porque el decir que estamos diseñados sería ya aceptar un principio, cosa que yo sé que a Chris eso y estoy de acuerdo con él, le repugna un poco, porque claro, para poder partir con seguridad de principios de los que nos podamos fiar para seguir deduciendo otros principios u otros efectos teóricos, pues tendríamos que tener la garantía de que esos principios primeros que establecemos son ciertos, y no la tenemos. Solo podemos funcionar de una manera aproximativa e ir cambiando poco a poco en la filosofía la interpretación de la realidad. Es que es así, eso yo creo que es lo primero que se tiene que aprender cuando se estudia filosofía. No quiere decir que no seamos capaces de encontrar la verdad, pero siempre será de una manera parcial y aproximativa. Esto es muy importante. Y aparte de eso, pues quería terminar de comentar, cuando se ha planteado el tema de la educación y tal, que, bueno, la filosofía busca la verdad, eso es cierto, pero a veces no es exactamente la verdad, o la verdad puede ser la forma mejor de dar solución a algo, que es también una forma de la verdad. Por ejemplo, cuando Chris ha hablado de la educación y de la búsqueda de cuál es la educación adecuada, eso es búsqueda de la verdad, bueno, según se quiera ver. Cuando un filósofo está intentando construir una concepción educativa, lo hace naturalmente en función de lo que él cree que debe perseguir esa educación y qué instrumentos hay que usar y qué ideas hay que usar para hacerlo. Pero eso no quiere decir que sea la única posibilidad, porque como efectivamente Chris mismo dice, otro puede tener un enfoque diferente y utilizar instrumentos distintos. Es cierto lo que dice de la teoría de los círculos. Es decir, podemos decir si está de acuerdo dentro de un círculo lo deducido con los principios que defendemos. Ya es mucho más difícil desde ese círculo discutir a otro. Ahí ya no hay más remedio que cada uno expone sus ideas y confiar en que los de los círculos ajenos puedan más o menos o discutírnoslo con total convencimiento o aceptar parcialmente las cosas. Es que el conocimiento humano nunca puede ser definitivo, es por aproximativo. Bueno, eso es lo que quería decir. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quería? Javier, adelante. Date al micrófono. Ahora sí. Vamos a ver, apostillando un poco lo que estoy oyendo, que me parece muy interesante todo. Vamos a ver, se ha planteado el problema de la incomunicación entre filósofos y entre personas. Sinceramente, uno de los problemas fundamentales de la humanidad es eso, es la incomunicación, cómo trasladar mis pensamientos a otra persona y cómo esa otra persona me los traslada a mí. Unido a esto está el tema que auténticamente revolucionario, es ponerse en el lugar de la otra persona. Es decir, se habla de reuniones de filósofos que están unos defendiendo unas tesis, otros otras. ¿Vale? Lo interesante es ponerse en el lugar del otro. Es decir, un marxista con un neoliberal, un cristiano con un ateo, un nacionalista con un no nacionalista. Pero claro, para hablar, para entenderse, tiene que haber unos puentes, tiene que haber digamos, un terreno común de diálogo. Eso es lo difícil, creo yo. Eso es lo que la filosofía podía ayudar, es decir, cómo tender puentes entre posiciones antagónicas defendidas con la mayor sinceridad y con la mayor honradez, seguramente, porque todos aspiran a la verdad, a su verdad. Pero claro, cuando hablan unos y otros, ¿qué elemento común tenemos? Es decir, ¿qué elemento común tenemos? Y eso es una pregunta que le quiero hacer a Chris. No solamente quiero comentar el tema, para que el diálogo sea, digamos, productivo. Por ejemplo, lo que ha iniciado antes Carlos Climent, es decir, una visión sobre la inmigración favorable y una visión sobre la inmigración contraria a la misma. Simplificando el tema, ¿no? A ver, ¿qué elemento? Es decir, yo digo una cosa, el otro dice lo otro. No, tendría que haber puentes. Esto en un tema de filosofía práctica y en todo lo demás que he dicho. Eso es lo que a mí me interesa un poco, el ponerme en lugar del otro y qué medios, qué puentes, qué instrumentos tenemos para entendernos mejor. En suma, para ser mejores, entonces, claro, si nos entendemos mejor es que somos mejores, es lo que quería decir.
Chris, te han hecho una pregunta, no sé si deseas contestar o pasamos. Yo, antes de darte la palabra, me gustaría quizá abundar en lo que acaba de decir Javier, al hilo de lo que Álvaro ha dicho antes sobre la discusión entre abogados. Me gusta mucho esa expresión porque es realmente expresiva de cuando se producen discusiones entre distintas corrientes filosóficas. Parece una discusión entre abogados, y es verdad, yo estoy completamente de acuerdo sobre ese punto de vista. Y si a eso le añadimos la dificultad de encontrar la verdad, la pregunta complementaria a la de Javier, ¿no nos aboca eso, en el fondo, a una suerte de relativismo? Si no hay nadie que tenga en sí misma la verdad, si no hay nadie que pueda ofrecernos el camino para obtener una solución a los distintos problemas, ¿no acabamos en una especie de relativismo explícito o implícito? No lo sé. Adelante, Chris. Sí, relativismo tiene varios sentidos, ¿no? Quiero decir la cosa siguiente. En la tradición griega fue algo típico decir que hay 3 áreas de investigación: lógica, física, ética, ¿no? Como algo práctico. Quizás 5 años atrás, más o menos, tuvo lugar un Congreso Mundial de la Filosofía. Y yo vi en la lista de las disciplinas o áreas de investigación 90 o más áreas o disciplinas filosóficas, 90 o más. Quiero decir que el mundo filosófico ahora está tan desarrollado con miles de profesores de filosofía, miles de estudiantes, miles de centros de educación filosófica, y cada tiene su punto de vista, como Álvaro dice, mónadas y sus perspectivas. Muy bien, pero eso es interesante y al mismo tiempo eso genera este problema del relativismo, porque cada persona está mirando o hablando desde su perspectiva. Y ahora, yo pienso, no tenemos estas herramientas que nos dicen qué es la perspectiva más, yo no sé, más alta o más objetiva o más justa o más, yo no sé, segura o más verdadera, yo no sé. Y eso es algo problemático en teoría y en práctica. Y cuando ahora tenemos en España y en Polonia este problema con inmigrantes, ¿no? Ahora, yo no sé si hoy, por la mañana tuvimos el primer accidente militar entre Rusia o Bielorrusia, eso es lo mismo ahora, y Polonia. Entraron algunos soldados bielorrusos probablemente con armas en el territorio polaco por la mañana, algunas horas atrás. Quizá vamos a tener una nueva guerra, yo no sé, pero el problema es acerca de esa inmigración. Y ahora, filosóficamente podemos decir que, ok, no estamos hablando acerca de la guerra, no estamos hablando de los asuntos políticos, estamos hablando filosóficamente acerca de los inmigrantes. Muy bien. Pues, por ejemplo, derechos humanos, ¿no? Y tenemos algunas perspectivas. Si esos inmigrantes o estas personas, ¿no? entre Polonia y Bielorrusia, si ellos tienen derechos humanos que se puede realizar de manera normal y corriente, cuando ellos son, no sé, utilizados por Lukashenko, este dictador, como, yo no sé, una nueva forma de, una forma de la guerra híbrida o algo así. Podemos preguntar acerca de ética, ¿no? Si es algo ético hacer lo que hace Lukashenko, y si es algo ético lo que hace el gobierno polaco. Pues Lukashenko quiere
exportar estos inmigrantes a Polonia, pero Polonia quiere bloquear estos inmigrantes. Y podemos discutir acerca de filosofía, ¿no? Ética es una parte de la filosofía. Éticamente, ¿qué es la verdad aquí? ¿Qué es una postura verdadera o una postura, yo no sé, más justa? Desde un punto de vista de esa circunstancia. ¿Qué vamos a hacer? Y a mí me parece que en este caso concreto, sí queremos discutir acerca de los derechos humanos de este grupo de inmigrantes, de ética, desde el punto de vista del gobierno polaco, y la ética desde el punto de vista del dictador Lukashenko. Tenemos tres áreas tan distintas o puntos de vista tan distintas que yo no sé si sabemos una plataforma común. Pues podemos hablar, muy bien, podemos hablar, pero a mí me parece sin conclusiones, porque esto es un ejemplo de los problemas con tantas perspectivas diferentes, que yo no sé si los filósofos o otras personas, personas que representan otras profesiones, pueden presentar una voz común acerca de eso. Yo no sé si se comprende lo que digo, pero ahora es un problema muy vivo, ¿no? En Europa, en Polonia, etcétera. Y podemos, a mí me parece, analizar este problema desde varios puntos de vista, y eso puede ser interesante, ¿no? Pero yo no sé si somos capaces de establecer un punto, yo no sé, objetivo para nosotros para discutir acerca de ese tema, ¿no? Pues a mí me parece que en el mundo tan complicado porque tenemos la historia, pero también tenemos los medios sociales que nos presentan varios puntos de vista cada día, con tantas personas que viven y se comunican en varias maneras, desde varios puntos de vista. Si hay plataformas comunes, plataformas filosóficas para discutir. Yo comprendo muy bien que hay plataformas comunes para algunos grupos sociales que quieren reconocer su interés, su identidad y luchar por algunos asuntos teniendo su interés, ¿no? Como interés nacional, por ejemplo, interés de un grupo de personas. Y yo comprendo que eso puede ser una plataforma común para un grupo de personas para luchar por ese objetivo, este objetivo. Pero yo no sé si eso es la lucha por la verdad. Pues sí, simplemente me refiero a mi experiencia tan rica, internacional, y siempre para mí, una parte de mi experiencia de mi vida es España, ¿no? Y España es tan diferente de todo lo que yo he encontrado en los Estados Unidos, en Polonia, en Berlín, en otros países, que eso me enriquece de manera muy profunda, pero al mismo tiempo me dice que eso es una nueva perspectiva. Eso no es la verdad. Eso es una nueva perspectiva para quizá investigar qué es la verdad, pero eso es una nueva perspectiva. Súper interesante, pero una perspectiva, una de muchos otros. Gracias. ¿Alguien más desearía complementar
esta visión. Enrique, adelante. Sí, yo sobre este último punto que ha tratado Chris y con el que estoy también de acuerdo, ha parecido nuevo, y es el de que muchas veces, hasta ahora habíamos estado esta tarde planteando la lucha de verdades desde diferentes enfoques, pero claro, partíamos, creo yo, de la idea de que cuando se discutía desde dos círculos distintos se hacía con honradez y con sinceridad, pero olvidamos que, y especialmente en la vida política y en la vida internacional, no sucede eso, sino lo que se hace es muchas veces utilizar las razones del otro círculo, del otro grupo, para aprovechar nuestros propios intereses. Es decir, que se hace de una manera falsa, de una manera falaz. Eso es demagógico, eso es demagogia. Y también hay que tenerlo en cuenta que está ahí en el ambiente. Es decir, cuando uno arguye muchas veces argumentos de derechos humanos de este grupo o del otro, a veces lo que están es intentando engañar para salirse con la suya, en ese aspecto o en otro. Cuando antes Javier ha hablado de los puentes, claro, la teoría de los puentes, eso muchas veces se ha planteado, parece algo bonito, algo interesante. Es decir, los puentes son aquellos puntos de relación, de conexión, cuando dos grupos o más están desconectados, pues porque permiten la comunicación. Sí, pero la pregunta sería, ¿pero ese puente está para que yo vaya donde estás tú o para que tú vengas donde estoy yo? ¿O para que nos encontremos los dos en medio y después de discutir cada uno se vuelva a su sitio? Los puentes son necesarios, la comunicación es necesaria en definitiva, pero no van a garantizar que con eso se resuelva quién tiene la verdad o una porción mayor de la verdad. Porque sobre todo cuando hay intereses por medio, ya ni cuestión filosófica, ni cuestión racional, ni nada. Son los intereses los que juegan el papel y además dando razones que muchas veces esconden otras razones que están ocultas. Esto es lo que quería señalar. Sí, quizá el abordaje de cualquiera de estos temas que en un futuro podrían darse tendrían que pasar por estos criterios, ¿no? En el cual nadie o ninguna corriente filosófica o ninguna manera de ver la vida es preponderante, sino que hay que entender que cualquier problema debe ser abordado desde distintos puntos de vista, buscando un conjunto de puntos de vista, un conjunto de posibles soluciones que puedan contribuir a aclarar el tema, ¿no? Esto es quizá la conclusión que yo he extraído de las distintas perspectivas vuestras, de las distintas manifestaciones que habéis realizado. Porque claro, si nos ciñéramos a una corriente filosófica y a sus ideas concretas, tendríamos la solución desde esa perspectiva. Pero hay otros puntos de vista, hay otras culturas más o menos evolucionadas, más o menos ricas, pero que también pueden ofrecer su posible solución y puede ser útil o puede ser aceptable. Y esto es lo que, en definitiva, tratamos de ofrecer para el futuro como medio de debatir un problema, examinarlo desde distintas perspectivas filosóficas, pero también perspectivas políticas, sociales, etc. Y tratar de examinar las distintas posibles soluciones o distintos posibles aspectos que sean de interés y así salir todos más enriquecidos y con una visión del problema mucho más amplia de la que teníamos cuando iniciamos el debate sobre ese punto. ¿Alguien más quería hacer alguna precisión o alguna añadido? ¿Se anima alguien? Veo que no hay mucho. Álvaro, adelante.
Sí, mira, perdón, Chris, mire, es que usted me ha puesto, por ejemplo, cuando yo he dicho que si la filosofía se tendría que seguir por principios o axiomas, igual que ha dicho Enrique Usina, que es que lo voy a enlazar con esto que ha dicho sobre la política, es que usted me ha dicho que, por ejemplo, que la ética, ¿dónde están los principios y los axiomas? Y creo que debemos recordar que uno de los primeros filósofos que habla de la ética en un libro es Aristóteles, y él mismo reconoce que es que la ética no es una ciencia exacta. Es que allí lo he visto muy hábil, porque es que la ética no es una ciencia exacta que se siga por principios, por axiomas. La ética es el estudio de la filosofía que trata sobre el estudio de la acción humana, del fin y de los mecanismos por el que yo hago la acción para llegar a un fin, que en última instancia el fin bueno podríamos decir que es la felicidad, pero es que cada persona nace en un ethos diferente. Entonces ahí veo que no se sigue por principios. Y es que, de hecho, para enlazarlo con lo que ha dicho Enrique Usina, es que en el libro primero de la Ética Nicómaco, en el apartado 3, nos dice, en uno de los textos, nos dice, es que la ciencia política no es una ciencia exacta. Lo pueden buscar en la edición de Gredos, está en la página 25, si lo quieren, pues si tienen esta edición. Y es que es esto mismo. Yo creo que hay que saber diferenciar ciertas ramas de la filosofía. Y de ahí que crea que, por ejemplo, justamente en la ética no se puede, es algo imposible, porque casi como he dicho antes con las monadas, que es casi un paralelismo con nuestra vida, es que nosotros reflejamos una versión del universo y esa es la que tenemos y va a ser muy imperfecta, no va a ser la de la monada reguladora, pero por ejemplo hay principios, por ejemplo, metafísicos o quizá del método que se tienen que seguir, por lo menos para mí, que por ahora no he encontrado nada mejor, de ese modo. Veamos, por ejemplo, el esfuerzo de Spinoza al realizar la ética, pero de un modo geométrico. Yo creo que mediante el modo geométrico, creo que es, sí, mediante el modelo geométrico es como hay que hacer la filosofía. Y por lo menos esas son las conclusiones que he llegado mediante mis lecturas, es a donde me han llevado. Pero yo creo eso. Y lo último que quería decir es que ha dicho también usted que si yo me presento a una tribu de África, ha dicho de Nigeria, con una filosofía, y yo digo, muy bien, pero es que si usted se planta en África con principios y con axiomas, estos se dan aquí, en Nigeria y en China. No creo que le repudieran sus ideas porque es que son principios y axiomas, no son indudables. No se puede advertir error en ellos. Y también, ya para terminar, también ha planteado usted lo de qué hacer con los otros, qué hacer con las otras escuelas de filosofía o con las otras ramas de filosofía si yo ya pertenezco a una. Y yo aquí pregunto, ¿es que tengo que hacer algo? O sea, ¿tengo que ser de algún modo Dios y enseñarles la verdad? Más, es que al final eso no podemos hacerlo. Lo único que puedo hacer es mostrarle mis estudios, mostrarle la filosofía que yo tengo y de ahí llegar quizá a un consenso, y si no se da ningún consenso porque por lo que sea, pues yo creo que lo más sensato es darnos la mano y volver a empezar de nuevo, casi como con el esfuerzo socrático. Ya no tendría nada más que decir. Sí, estamos en la misma área de investigación. Eso es también mi tradición, hacer estas preguntas, exactamente estas preguntas. Estas preguntas son más fundamentales preguntas filosóficas de la tradición oriental. Pues absolutamente yo comprendo lo que estás diciendo. Absolutamente. Y en este momento somos en el mismo círculo, en la misma secta, podemos decir. Sin embargo, probablemente yo estoy buscando otras conclusiones. Por ejemplo, ¿qué hacer con la gente que tiene otras tradiciones? ¿No? Yo no quiero decir que, ok, tú tienes tuyas, yo tengo mías, ok, goodbye. No, porque eso no funciona en la vida social cuando queremos hacer algo más
más que solamente conversar. Conversar como ahora es perfecto. Yo tengo mis opiniones o mis verdades, mis filosofías, tú tienes las tuyas. Perfecto. En 10 minutos podemos decir goodbye y tenemos una buena videograbación y eso es todo. Pero cuando queremos introducir algunas ideas en la vida social, cuando queremos hacer algo para funcionar en algunas instituciones, cuando queremos cambiar algo o modificar algunas instituciones sociales y necesitamos conversar con las personas que no son de acuerdo con nosotros. ¿Qué hacer? Necesitamos cooperar con ellos, no decir simplemente que eso es mi filosofía, eso es la filosofía tuya, goodbye. No, necesitamos hacer asuntos más prácticos. Y si lo queremos hacer, pues eso es mi cosa. Otra cosa, estos principios o fundamentos, eso es, podemos decir que en la historia de la filosofía moral o ética, por siglos, los filósofos hablaban acerca de estos principios, por ejemplo, lo bueno. Por siglos hablaban de lo bueno como un principio. Por siglos hablaban de un otro principio que se llama felicidad, por ejemplo, o eudaimonía en el lenguaje filosófico. ¿Qué es la felicidad o eudaimonía? Pues podemos decir que en varias tradiciones, yo no sé si eso es un principio, pero quizá una pregunta central, como una pregunta metafísica. ¿Qué es o qué fue al principio? ¿O qué es el sentido de todo? Esas son las preguntas metafísicas. Sí, quizá asuntos centrales. En la ética es lo bueno, o qué son los valores. Axiología. La axiología es en un punto de mi vida mi especialización. Axiología, para la axiología un punto central es los valores. ¿Qué es eso? ¿No? En la estética un punto central fue que es lo bonito, yo no sé. Lo bello, lo bello. Lo bello, sí, lo bello. Aunque en las estéticas contemporáneas hay muchísimos otros valores estéticos, ¿no? Y lo bello en la tradición europea del siglo XX no tiene tanta importancia, ¿no? Pues eso, pues quiero decir que nuestro punto de vista es común, es decir, yo comprendo totalmente lo que estás diciendo. En este caso podemos decir que somos amigos aquí, somos amigos filosóficos, porque tenemos una no sensación, sino, sí, eso es una sensación o quizá sensibilidad en buscar esta problemática quizá. Pues somos amigos aquí. Pero yo pienso que hay muchísimas cosas más. Y en la vida práctica, cuando se quiere funcionar o modificar, educación, por ejemplo, varias instituciones, se necesita preguntar a otras personas de otras culturas, ¿qué piensas? ¿Qué es tu tradición? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué ambiciones tienes? Y confrontar eso de manera pacífica, por supuesto, ¿no? Gracias. Muy bien. Salvo que haya alguna réplica o alguna... Sí, Álvaro, adelante.
Perdón, pero es que tengo unas cuantas cosas que me gustaría matizar de lo que ha dicho nuestro compañero Chris. Es que, para dar comienzo a esto, es que yo no he dicho lo contrario de lo de tenemos que hablar. Yo he dicho que hay que hablar, hay que debatir, hay que discutir. Eso yo no lo niego en absoluto. Pero, obviamente, una vez hecho esto, y si la escuela filosófica, la tradición filosófica con la que intentamos ponernos en contacto, de algún modo no nos niega todo lo que intentamos argumentarle o, de hecho, o directamente nos desestima, nosotros no podemos matar a esta gente. Lo único que nos queda es dar la mano y seguir adelante. No, podemos mejorar nuestra comunicación. Pero, ¿de qué modo? Es decir, Ese modo yo creo que... Perdón, sí. Sí. Vale, que yo creo que, y no es por ponerme cartesiano, pero es que yo creo que lo primero es que cuando hay un problema de este tipo ético, yo creo que lo primero es que hay que seguir las opiniones más probables. Aunque a veces las advirtamos como inciertas, yo creo que lo mejor es seguir esas opiniones, tal y como se dice en el discurso del método. Y una vez estando o siguiendo esas opiniones, vamos a pensar, vamos a utilizar la duda metódica, casi podríamos decir, para llegar a una conclusión, teniendo en cuenta que es un problema ético y que no podemos seguir por principios y axiomas. Esto lo tengo yo muy claro. Y ya para terminar, y ya me contesta, es que usted ha dicho algo que es que ha puesto el bien como un principio y el bien para Aristóteles es un fin. O el bien para Platón lo ha puesto como un principio y es un fin en sí mismo. O por lo menos lo dicen así en sus libros. Estoy de acuerdo completamente. Es que lo he oído decirlo. Para Aristóteles. Sí, para Aristóteles. ¿Y para usted no? No. ¿No? Plato dice algo diferente. Los estoicos dicen algo diferente. El cristianismo dice algo diferente. El pragmatismo dice algo diferente. Santayana dice algo diferente. Heidegger dice algo diferente, ¿no? Cuando se dice Aristóteles lo dice, al mismo tiempo queremos decir que Aristóteles es nuestra figura, nuestra autoridad principal. Y en este momento estamos diciendo que nuestra manera de pensar es según Aristóteles, por ejemplo. ¿Pero por qué Aristóteles? ¿Por qué no Platón? ¿Por qué no los estoicos? ¿Por qué no Lucretius? ¿Por qué no Santayana? ¿Por qué no cualquier otra persona? ¿Por qué no Confucius? Y eso es mi duda, ¿no? Yo estoy de acuerdo que Aristóteles lo dice, pero hay un montón de otras figuras filosóficas que dicen algo semejante o algo diferente. ¿Y por qué Aristóteles? Micrófono, por favor. No se te oía. Sí, vale. Por lo menos yo sigo a Aristóteles o le concedo a Aristóteles como que el fin es la felicidad, o a veces entiendo como que el fin de una buena educación es llegar a la idea del bien, porque desde mi poca lectura y desde mis modestos razonamientos creo que es lo mejor. ¿Por qué piensas que eso es lo mejor? Porque de todo lo que he oído y de mis razonamientos... Pero eso es tu perspectiva y estamos de acuerdo. Eso es tu perspectiva o tu círculo filosófico. Y estamos de acuerdo. Tú piensas que Aristóteles es el mejor. No. Yo pienso, es una figura importante. Yo pienso que Santayana o Gombrowicz o Heidegger o Richard Rorty. Y cuando me preguntas, ¿pero por qué Richard Rorty? ¿Por qué Heidegger? ¿Por qué Platón? ¿Por qué estoicos? Yo no puedo decir por qué eso es la verdad. Estamos de acuerdo, amigo. Estamos de acuerdo. Bueno, yo creo que llevamos hora y media y lo dejamos, creo que es un momento de dejarlo aquí.
creo que han quedado expuestas más o menos las ideas que cada uno de nosotros trataba de traer a colación aquí. Así que, sin más, salvo que Chris quiera añadir alguna cosa para cerrar la reunión. Solamente gracias por la discusión, como siempre, discusión estupenda. Muchas gracias por organizar este evento y estoy muy feliz. Muy bien, pues nada, ya damos por concluido el acto y Ismael, cuando quieras, cerramos. Muy bien. Adiós, hasta luego.